Entonces vamos a ver rápidamente cómo nos manejamos en el laboratorio para el aislamiento de estas bacterias, si es que no tienen duda. ¿Ninguna pregunta? No, profe, no hay dudas. Todo claro, Bueno. profe. En la clase van a ver luego que creo que tratamiento ya ni siquiera, o sea, el tratamiento, bueno, ¿verdad? Tienen contado con los dedos los antibióticos que pueden ser utilizados en las infecciones con estas bacterias, ¿verdad? Una de las trabas, ¿verdad? Que tienen estas es justamente eso, ¿verdad? Que ya mencionamos también la gran resistencia intrínseca a los antibióticos que tienen estos grupos de bacterias, ¿verdad? Entonces, cuando tienen estas neumonías o estas infecciones nosocomiales, entonces envíen las muestras al laboratorio para hacer una buena identificación del mismo, ¿sí? En esta diapositiva más o menos tenemos todos los grupos de bacilos gram negativos que en realidad todavía no terminamos, ¿verdad? Porque nos falta esta que lo vamos a ver el día viernes. Vamos a ver con el profe Rolando esta clase, ¿verdad? De las treponemas y otras bacterias espirilares, ¿verdad? Vamos a ver todas las enfermedades que causan este grupo de bacilos gram negativos. Habíamos empezado con las enterobacterias, recuerdan, las Escherichia coli, todo ese grupo, ¿verdad? De bacilos gram negativos, el cual tienen en común ser fermentadoras de azúcares, ¿verdad? De glucosa principalmente todas ellas, ¿verdad? Ahora vamos a ver entonces un poquitito acerca del aislamiento y el cultivo en el laboratorio de los no fermentadores. ¿Qué significa no fermentadores? ¿Verdad? Que no utilizan la fermentación de azúcares para el crecimiento, ¿verdad? Sino que utilizan otra vía para el mismo. Ya vimos este grupo de bacterias, el cual le denominamos nutricionalmente exigentes, ¿verdad? El Haemophilus. También tienen en común que son pequeños, al gram generalmente no se los distingue o son bastante chiquititos, ¿verdad? Vibrio, bacterias relacionadas, acá le teníamos a las aeromonas también, ¿verdad? El vibrio cólera principalmente, Campylobacter y Helicobacter, estos ya son, estos tres grupos más bien ya son más de difícil cultivo, ¿verdad? Los dos primeros grupos de difícil cultivo no, ¿verdad? Entonces son aeróbicos generalmente y crecen con bastante facilidad en medios recomunes, ¿sí? Y treponemas y los espirilos no son cultivables, o sea que no... Vamos a ver el día viernes, ¿verdad? Básicamente cómo se hace el diagnóstico de las infecciones que causan este grupo de bacilos gram negativos. Los más argeles son estos, ¿verdad? Estos géneros, la bordetella, la brucela, francisella, pasteurella, gardnerella, legionella, bartonella y los streptobacillus, ¿verdad? Estos son realmente de difícil cultivo, ¿verdad? Yo incluso diría el Campylobacter también, ¿verdad? Habíamos visto que el Campylobacter necesita una temperatura de crecimiento de 42 grados centígrados. El laboratorio debería de contar con una tercera o cuarta estufa de cultivo, el cual tener entonces en ese rango de temperatura, ¿verdad? Para el mismo. Para el vibrio tener el medio de cultivo selectivo, ¿verdad? Que es la TCBS, bueno, son de difícil crecimiento, ¿verdad? A la coloración del gram, bueno, esto ya habíamos visto, ya repetí seguro 1000 veces, les dije que al gram, todas estas bacterias que últimamente estábamos viendo, ahora principalmente los bacilos gram negativos, se observan todas
de igual manera, ¿sí? Todas son bastoncillos rojos, ¿sí? A diferencia del Acinetobacter, es la única excepción entonces dentro de los bacilos gram negativos, ¿verdad? Porque presenta una morfología diferente y realmente es diferente. Es un coco, ¿verdad? Es más coco que bacilo, ¿sí? Pero que entonces con el crecimiento a las 24 horas, el día después, ¿verdad? Con las características fenotípicas y con las pruebas justamente de fermentación, ¿verdad? De los azúcares, podemos identificarle, ¿verdad? Como Acinetobacter de las demás, o sea, que de los cocos, vamos a decir, ¿verdad? Que es lo que de pronto nos quiere confundir en la coloración de Gram, ¿verdad? Porque crece en medios de cultivo selectivo para bacilos gram negativos. Eso es lo que quise decir, ¿sí? Entonces ahí vemos que no es una Neisseria ni una Moraxella, sino que es un Acinetobacter, ¿sí? Las características de las colonias en los diferentes medios de cultivo es también muy importante en estos bacilos gram negativos porque todas presentan caracteres, caracteres relevantes, caracteres diferentes, ¿sí? En esta imagen básicamente lo que podemos ver, ¿verdad? Justamente es que acá, por ejemplo, tenemos para que ustedes vayan asociando, ¿verdad? En esta imagen tenemos 3 colonias diferentes, o sea, tenemos por cómo se ven fenotípicamente, o sea, a simple vista o macroscópicamente, ¿verdad? Entonces podemos saber que hay 3 bacterias diferentes, ¿sí? Estas dos son iguales, en realidad, ¿verdad? Estas dos son iguales, entonces estas dos sí pueden ser de un mismo microorganismo, ¿verdad? Una misma bacteria. Se nota ahí la beta-hemólisis, ¿verdad? La beta-hemólisis entonces es una colonia amarilla, Staphylococcus aureus, ¿verdad? Bingo. Esta es otra bacteria, ¿verdad? Porque macroscópicamente, o sea, la característica de la colonia es re diferente. Y esta igual, ¿verdad? O sea, que son tres bacterias diferentes. Y bueno, en esta imagen nos dice, ¿verdad? Que esta es una Klebsiella pneumoniae y esta colonia es de una Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Entonces, estos caracteres, un laboratorista en microbiología, ¿verdad? Expertos como lo son el profe Rolando y la profe Jazmín, que están todos los días en los hospitales, ambos trabajan en laboratorio de microbiología. Es su día a día, ¿verdad? Ellos pueden identificar más rápidamente. En esta placa también podemos ver, ¿verdad? Que hay al menos 2 o 3, ¿verdad? Bacterias diferentes, ¿verdad? Por esa característica diferente. Y bueno, estos son diferentes, la verdad que no sabría decirles quiénes están en las placas, pero la imagen lo que nos quiere decir, ¿verdad? Que todas tienen, o sea, que las bacterias pueden llegar a tener pigmentaciones diferentes y esto, bueno, de esto, ¿verdad? Nos hablan en los libros de microbiología de laboratorio para su identificación según la colonia, ¿verdad? Incluso no solamente la pigmentación, sino que también el olor característico que desprenden estos microorganismos hace, ¿verdad? Que un bioquímico en microbiología se vaya relacionando con la identificación, ¿verdad? De los mismos. Lo que les decía, ¿verdad? Aspecto, color, olor y hemólisis. Los bacilos gram negativos también algunas están relacionadas a la hemólisis en el agar sangre, ¿verdad? O sea que también es un carácter que nos ayuda a diferenciar, ¿verdad? Los no fermentadores crecen en medios comunes, puede que un poco más lento que los bacilos fermentadores como lo son la Escherichia y demás, ¿verdad? El gram son iguales, entonces ya dijimos varias veces. A las 24 horas tenemos el crecimiento de la bacteria de nuestra muestra problema, ¿verdad? Y le largamos la batería bioquímica de la cual ya vimos en la clase práctica anterior, ¿verdad? Que consistía
en unos tubos con unos reactivos que son enzimas, que son proteínas, ¿verdad? Que son la TSI, la lisina, la ornitina, pruebas para la motilidad, pruebas para el indol, urea, producción de citrato, producción estos son iguales, KIA o TSI. Bueno, la TSI era triple triple azúcar iron, ¿verdad? O sea que con hierro, era el agar que nos ayudaba, o sea que nos ayuda, ¿verdad? A saber si son fermentadoras de azúcares o no. Es el que presentan los tres azúcares, tanto la glucosa, lactosa y sacarosa. Algunas enterobacterias habíamos visto que solamente fermentan la glucosa, entonces podemos llegar a tener un tubo con la fermentación de solamente la glucosa, entonces podemos llegar a tener una TSI alcalino ácido, ¿sí? Por la fermentación, entonces solamente la glucosa. Sin embargo, muchas de ellas fermentan los tres azúcares, entonces tenemos un tubo totalmente virado, ¿verdad? O sea, que amarillo tanto pico como fondo. Pico, fondo le decimos a los tubos que tienen los agares inclinados, ¿verdad? Creo que tenemos en una imagen más adelante, ahora vamos a ver eso. Entonces, los fermentadores, como lo son del orden enterobacteriales, entonces pueden ser, ¿verdad? Ácido, ácido, alcalino, ácido. Y hoy en día, entonces, les tenemos aquí a los no fermentadores. Cuando tenemos ese bacilo gram negativo que le observamos al gram que creció en los medios selectivos para los bacilos gram negativos, le hicimos toda la batería bioquímica y resulta entonces que es un no fermentador porque no hubo viraje de pH en el mismo. Entonces ahí tenemos que abrir nuestro flujograma para identificar a los bacilos gram negativos no fermentadores. De la misma, la prueba que nos ayuda entonces a ir identificando el bacilo es la prueba de la oxidasa. La oxidasa es la más relevante, entonces la prueba más relevante que tenemos que hacer a este grupo, ¿verdad? Y se realiza con el fin de determinar si la bacteria produce alguna de las citocromo C oxidasas, ¿sí? O sea, las que pueden usar oxígeno en la producción de energía, ¿verdad? Con una cadena de transporte de electrones. En este caso, o sea, este reactivo lo que tiene es creo que era fenildiamina al 1% o un normal y generalmente vienen impregnados en papeles de filtro, ¿sí? Ese papel de filtro tipo disquito, el cual ya habíamos visto por las pruebas de antibiograma, ¿verdad? Es un disco el cual tiene entonces este reactivo, ¿verdad? Fenilendiamina. Vamos a ver más adelante. Dice el nombre, ¿sí? Entonces, aquí nos abre la posibilidad, ¿verdad? Son los dos no fermentadores que son oxidasas negativas, puede ser entonces una Cinetobacter. Recordemos que la Cinetobacter al gram ya se observa, ¿verdad? Como cocobacilo. Y si es motilidad negativo, ¿verdad? Entonces es el aislamiento. Y oxidasa negativa, pero motilidad positiva. Recuerden que uno de los tubos nos ayuda a ver su motilidad, incluso si siembro en un caldito, ¿verdad? Incubo por lo menos 2 horas. Luego, entre lámina y laminilla, yo puedo observar al microscopio para ver, ¿verdad? Si estas bacterias, cómo se movilizan, ¿verdad? Entonces, ahí puedo ver si son motilidad positiva o negativa, como en el caso de las estenotrofomonas, entonces, ¿verdad? Y las oxidasa positivas, las que utilizan, entonces, ¿verdad? O sea, las que son citocromo C oxidasas positivas son las pseudomonas, ¿verdad? Las especies de pseudomonas, las especies de Burkholderia, alcalígenes y Achromobacter, básicamente, ¿sí? Bueno, acá en este cuadro pueden ver que no son 4 o 5 nomás los no fermentadores
sino que es bastante extensa, ¿verdad? Hay muchos otros géneros, perdón, ¿verdad? Dentro del grupo de los no fermentadores, pero entonces los más importantes o los que a nosotros más nos interesan porque son los que causan estas IAAs, ¿verdad? Hacer énfasis y anoten esto, ¿verdad? Pseudomonas, Acinetobacter, Burkholderia, Estenotrophomonas, Moraxella, que le estudiamos en otro grupo, le estudiamos en realidad con los cocos, con los diplococos gram negativo, junto con las neiserias, ¿verdad? Y alcalígenes, entonces los géneros más importantes de estos grupos. La prueba de la oxidasa, ¿verdad? Que ya les expliqué. Entonces, ¿verdad? Y así vienen impregnadas este reactivo en estos disquitos, ¿sí? En estos disquitos de filtro, ¿verdad? Entonces, si las células no contienen citocromos oxidados, el reactivo permanece incoloro. ¿Cómo sé? Esto tengo que remojar, esto es un portaobjetos, es una lámina en el laboratorio, entonces aquí le pongo una gotita de solución de agua destilada o solución fisiológica, el cual me ayuda a mojar un poquitito mi papel de filtro, ¿verdad? O sea, mi reactivo de oxidasa, y con un anza de plástico o un punterito, ¿cómo sería? Un palillo, ¿verdad? De plástico que tenemos en el laboratorio, todas estériles, agarro mi colonia de mi agar, ¿verdad? Del agar sangre preferentemente, y lo coloco entonces encima de mi disquito, ¿verdad? Y esto en contados segundos vira o se observa, ¿verdad? Se vuelve mi papel de filtro blanco, donde impregné mi colonia bacteriana, ¿verdad? Se vuelve un color violeta o púrpura si es que las células contienen el citocromos oxidasa, o sea, me da una oxidasa positiva, ¿verdad? En el caso, entonces, del género Pseudomonas, Burkholderia, alcalígenes y Achromobacter, ¿sí? Los más importantes. Oxidasa negativa, entonces tenemos para las enterobacterias, eso ya vimos, ¿verdad? A excepción de la Plesiomonas, que es también oxidasa positiva, ya vimos también, ¿verdad? Y Acinetobacter y Estenotrophomonas, que son entonces oxidasa negativa. Bueno, dijimos que estos no fermentadores se los conocen así porque no fermentan la glucosa, ¿verdad? Pero generalmente estas bacterias utilizan, o sea que degradan, ¿verdad? El oxígeno utilizando la vía oxidativa. Para el mismo existe también un kit, ¿verdad? De medio de cultivo, el cual se lo conoce como medio de OFF, ¿verdad? Como el medio de off, o sea que es oxidación fermentación, significa, ¿verdad? De off. Es un medio diferencial, ayuda a identificar, o sea, es utilizado para el estudio del metabolismo oxidativo preferentemente, ¿verdad? De los carbohidratos y principalmente en este grupo de bacterias, ¿verdad? Entonces podemos ver que también discriminan dos grupos si es que son vía oxidativa positiva, como en el caso de la Burkholderia, de estas dos especies. Y también son vía, ¿verdad? Oxidativa negativa, el Acinetobacter, Estenotrophomonas, Pseudomonas. Es un kit de medio de cultivo que también nos ayuda entonces a abrir estos o a identificar estos grupos de bacterias, ¿sí? Bueno, de esto ya les hablé bastante, ya vimos también en nuestra clase de enterobacterales los diferentes resultados que podemos llegar a tener 24 horas después, luego de haber inoculado, ¿verdad? Con mi ANSA bacteriológica una pequeña porción de la colonia del agar sangre, ¿verdad? Con mi ANSA, entonces yo penetro el mismo pincho, solemos decir, ¿verdad? Nuestro tubito. Llevamos la bacteria hasta el fondo, quitamos hasta llegar a la superficie donde empieza mi pico de flauta, ¿verdad? Entonces aquí en esta zona yo estrío en forma así de zigzag
hasta llegar hasta donde termina mi agar, ¿verdad? Esto se incuba 24 horas a 35 grados centígrados y entonces al día siguiente yo veo ácido cuando el G es sin inocular. Entonces esto tienen ustedes que saber, ¿verdad? O sea, que este también, ¿verdad? Sin inocular, lo dice aquí, ¿verdad? Mi TSI entonces sin bacteria, estéril. Entonces presenta una coloración naranja, naranjita, ¿verdad? Esa naranjita, si estamos hablando de una pseudomonas o una bacteria de este grupo de los no fermentadores, al día siguiente voy a tener así, sin viraje, sin cambio, solemos decir, pero generalmente lo oscurece un poquitito, ¿verdad? O sea que, pero es un naranja o rojo más oscurito. Sin embargo, los fermentadores de azúcares entonces viran a ácido, viran solamente la glucosa, entonces hablamos de alcalino ácido, ¿verdad? Presenta hierro, entonces esta prueba nos ayuda a determinar también la producción de sulfídrico, ¿verdad? Entonces se vuelve negro. Cuando se vuelve negro, entonces, y vemos entonces aquí que es ácido, alcalino ácido, ¿verdad? Con producción de sulfuro para algunos enterobacteriales también, ¿verdad? Y la producción de oxígeno, de gas, perdón, también se puede observar en esta prueba de la TSI, ¿sí? Y entonces, cuando estamos frente a una de estas bacterias que le vemos, que le vimos, ¿verdad? En este grupo de los no fermentadores, vamos a tener a las 24 horas una TSI como el de la imagen D, ¿sí? O sea, un no fermentador. Y ahí entonces desglosamos, ahí le hacemos la prueba de la oxidasa y eso nos ayuda entonces ¿cómo se dice? A irnos por el lado, ¿verdad? De alguna de estas cuatro, de alguno de estos cuatro géneros o estos dos géneros bacterianos, ¿sí? Tanto las pseudomonas, Burkholderia, alcalígenes y Achromobacter son motilidad positiva en su mayoría, ¿sí? Diferenciación dentro del grupo de las oxidasa negativas más frecuentes, vimos que son dos nomás luego, ¿verdad? Tenemos entonces aquí oxidasa negativa, entonces o es Acinetobacter con una motilidad negativa que ya le discrimina de la Stenotrophomonas porque no es motilidad, una motilidad, hablamos de si presentan o no flagelos, ¿verdad? Y les ayuda a movilizarse, ¿verdad? Entonces, aquí, obvio, en el complejo cepacia porque, bueno, mi título dice ahora oxidasa negativa y acá podemos ver bien, ¿verdad? Que el complejo Burkholderia es más oxidasa positiva que negativa, ¿verdad? Entonces, bueno, a través de la morfología en el microscopio mismo, yo ya puedo ver, ¿verdad? Que si es una cineto o una Stenotrophomonas, básicamente porque lo estoy viendo de forma diferente, ambos son oxidasa negativa, pero la motilidad me discrimina, ¿sí? Entonces, esto me ayuda, incluso la DNasa, que es una prueba que ya vimos también para la identificación del Staphylococcus aureus, recuerdan, ¿verdad? Es la misma prueba que puedo utilizar, ¿verdad? Para hacer entonces una discriminación entre una esteno y un Acinetobacter, ¿sí? Oxidasa negativa, entonces de vuelta, acá, bueno, ¿verdad? Acá el complejo Burkholderia, bueno, en realidad está en este cuadro porque hay algunas Burkholderia, hay algunas especies que son oxidasa negativas, ¿verdad? No recuerdo si en un 5 o 7% de las especies de la Burkholderia son oxidasa negativa también, ¿verdad? McConkey positivo, o sea, crecen en el medio, pero no crecen con estos colorcitos. Y son entonces oxidasa negativa, no reaccionan o permanecen incoloro, ¿verdad? Permanecen, se suele generalmente ver el color de la colonia bacteriana, de la colonia que yo estiro de mi agar sangre, por ejemplo, ahora y deposito en mi disquito de oxidasa, no vira a ese púrpura, entonces así tengo, ¿verdad? Pero la motilidad, como ya les dije arriba, ¿verdad? E incluso la DNasa, entonces me ayuda a discriminar entre las oxidasa negativas, ¿sí? Y aquí
los géneros más importantes asociadas a las IAAs, entonces recordemos de vuelta, Pseudomonas aeruginosa en primer lugar, Acinetobacter, principalmente el del complejo Baumani, ¿sí? Burkholderia cepacia y se suma entonces Stenotrophmonas. Pero creo que acá lo que quiere decir es las oxidasa positivas, ¿verdad? Puede ser, por eso marca solamente Burkhold, Pseudomonas y así, no, Acineto es también oxidasa negativa. Bueno, solo que no está aquí ni Stenotrophmonas ni el Chrysobacterium, ¿verdad? Que habíamos mencionado como nuevo patógeno emergente hoy en día, ¿verdad? Bueno, el algoritmo para los no fermentadores es súper básico, ¿verdad? O sea que no fermentan los azúcares, tenemos una TSI sin cambio, le hacemos la prueba de la oxidasa y la motilidad y eventualmente entonces esa prueba de glucosa off que les mencioné. Yo nunca procesé, la verdad no conozco el laboratorio que tenga este kit de reactivo, ¿verdad? Que nos ayuda a ver entonces o a discriminar, ¿verdad? Si utilizan, ¿verdad? La vía oxidativa para la producción de oxígeno. Pero son básicamente las pruebas que nos ayudan entonces a la identificación de los no fermentadores, ¿verdad? Y a partir de estas pruebas entonces tenemos oxidasa positiva, movilidad positiva también, oxidasa positiva, movilidad negativa o ambas negativas, ¿verdad? Ir desglosando entonces en esa. Y rápidamente vamos a hablar un poquitito acerca de las 4 bacterias no fermentadoras más aisladas. Luego, al término de pronto, el profesor Rolando nos puede hablar un poquitito de su experiencia. Él trabaja en el Hospital Nacional y por lo menos que nos cuente, ¿verdad? Cuál es el microorganismo más aislado, ¿verdad? Seguro tiene todo ahí. La doctora Jazmín trabaja en un privado, entonces nos pueden... a ver si coincide, ¿verdad? Con lo que la bibliografía nos dice de cuáles son estos no fermentadores más comúnmente aislados, ¿verdad? En estos pacientes internados. Las pseudomonas aeruginosa van a ver en la clase pregrabada que tiene una característica muy llamativa, muy importante en realidad a la hora de su aislamiento en el laboratorio, ¿verdad? Porque produce pigmentos y pigmentos muy llamativos. Nos hablaba del pigmento piocianina, el cual hace, ¿verdad?, que la bacteria se pueda observar de verde azulado, o piovierdina, un pigmento verdoso, que incluso ya vimos, ¿verdad?, que se puede llegar a ver en la piel, en la uña, ¿verdad?, de pacientes que tienen infecciones por esta bacteria. ¿Sí? Entonces, bueno, son no fermentadores, entonces no fermenta azúcar, son oxidasa positivo, como podemos ver aquí en esta imagen, ¿verdad? Este es el mismo reactivo, solo que no, o sea, tiene también el reactivo de la oxidasa, pero es un papel de filtro rectangular, ¿verdad? Pero el más común es en disquito, vienen así en disquito, ¿verdad? Son motilidad positiva, oxidasa positiva entonces, ¿verdad? Y no fermentador, ¿verdad? O sea, se ve así, la TSI sin cambio. Les hablaba acerca de los pigmentos que presentan estas bacterias, eso se observa y son súper lindas a la hora del crecimiento de las mismas en los medios de cultivo. Incluso en el agar sangre, por más que el agar sea de color rojo, ¿verdad? O sea, por la sangre en el laboratorio, la colonia se observa súper bien, ¿verdad? Así con una pigmentación verdosa, el cual a las 24 horas ya nos hace, ¿verdad? Tener al menos un 70% de confirmación de que estamos frente a una pseudomona, ¿verdad? ¿Qué les iba a decir? El olor también, ¿verdad? Es una de las bacterias que más da gusto que nos crezca en el laboratorio porque tiene un olor frutal, un olor a uva en realidad, ¿verdad? Tiene muy rico olor.
Generalmente, esto cuando a los alumnos o sea, que cuando estábamos ¿verdad? En la facultad siempre les decía, les hablaba del tema y es como que no creían y después nos íbamos al laboratorio y olían y se pasaban oliendo más o menos. Realmente tiene un muy rico olor la Pseudomonas aeruginosa en cuanto a la colonia crecida en los medios de cultivo, ¿verdad? Algunas son hemolíticas, mucoides también se podría decir, son en realidad colonias grandes, verdosas, con todas estas características. Pueden o no pueden pigmentar. Hay también pseudomonas, ¿verdad? Cepas, ¿verdad? De pseudomonas que pueden carecer de la pigmentación de la cual estamos hablando, ¿sí? Bueno, una carita feliz. Así se le ve esta es la pseudomonas en el agar sangre, ¿ven? Entonces realmente son colonias grandes, ¿verdad? Crecen con mucha facilidad al microscopio bacilos, ¿verdad? Pero también se puede observar entonces la pigmentación verde azulado en los... Y esto ha de ser una placa de Müller-Hinton, una placa, ¿verdad? En la cual entonces la pigmentación de las pseudomonas aeruginosa se puede observar con mejor nitidez, ¿sí? Los verdes, o sea, la pigmentación de las cepas diferentes pueden llegar a ser colores diferentes, más claro, más oscuro, más azulado, más verdoso. Todas son o sea, pueden llegar a ser re diferentes, como les decía, algunas son mucosas, ¿verdad? Y la pigmentación no es un carácter así 100%, sino que hay algunas cepas entonces que pueden carecer de ellas. Y más imágenes, ¿verdad? Más imágenes, oxidasa positiva, ¿verdad? Hemolíticas, les decía también, ¿verdad? Que algunas son hemolíticas, también tienen esa misma característica, ¿sí? Y más imágenes ellas son con los discos de antibióticos, ¿verdad? Ven lo que les decía, esta por ejemplo se observa bien, que es mucho más clarita, esta incluso es más azulada, y así, ¿verdad? La urcolderia es de crecimiento más lento que la Pseudomonas aeruginosa, pero también es la que se le parece mucho, ¿verdad? Oxidasa positiva, motilidad positiva, ¿verdad? Pero este crecimiento lento, colonias más chicas, de pronto habrán el agar sangre y sin pigmentación verdosa o colonias de color amarillo claro, ¿verdad? Profe, ¿viste el que dijiste que olía a uva? Sí. Y al oler no te puedes contagiar o es imposible contagiarte con el agar sangre. Sí, si lames o si agarras así con tu dedo y así, sí. Incluso también si es que aspiras muy así, abrís la placa y aspiras, eso está prohibidísimo, ¿verdad? Es más, en el laboratorio siempre tenemos que tener el equipo de protección individual, ¿verdad? EPI. Siempre y principalmente en el laboratorio de microbiología utilizamos los filtros, o sea, las mascarillas, que hoy en día es común, ¿verdad? Hasta para salir a nuestra casa ya tenemos que utilizar por la COVID, pero en el laboratorio de microbiología siempre utilizamos, o sea, siempre desde hace años, ¿verdad? Y la forma de oler estas placas es haciendo una especie de movimiento de hacia abajo, destapamos, ¿verdad? La placa, a ver si se hace más o menos la idea. La placa está en la mesada, ¿verdad? Agarro la placa y hago como una especie de movimiento, ¿sí? Hacia mi nariz, tipo rozando hacia mi nariz. Es como que hago un movimiento como para que desprenda no sé si me explico. No se debe respirar frente a la placa, ¿sí? O sea, así frente a la placa no, era prohibido porque sí, de pronto puede, no sé, los aerosoles o desprenderse de alguna manera, ¿verdad? Pero te cuento que el bioquímico microbiólogo lo primero que hace es huele su placa. La Escherichia coli tiene un olor característico, o que me digan, no sé, Jazmín y Rolando si no suelen hacer eso, pero yo creo que en su mayoría y es un carácter que nos ayuda bastante en el laboratorio. Ahora, en serio, todos tienen... Hay una bacteria que creo que es Habla nomás. No, es una práctica que hacemos regularmente en el laboratorio.
que nos ayuda un poco ahora a predecir qué bacteria es. Así mismo. Pero es cierto, no se debería de realizar porque nos pueden colonizar estas bacterias, ¿verdad? ¿No? Aunque son la mayoría oportunistas, pero las que estudiamos ahora, ¿verdad? En esta parte, en este apartado. Pero hay otras como el Staphylococcus que al aspirar nos puede colonizar y si es una cepa virulenta, en un futuro nos puede causar foliculitis, foronculosis. O sea, cepas de las virulentas hablo. Ujú. Eso nomás quería agregar. Sí, sí, está bien, pero es así como te digo, ¿verdad? No, es totalmente prohibido aspirar o tocar, ¿verdad? O manipular estas placas sin guante, ¿verdad? Y hoy en día sin la mascarilla facial, sin el tapaboca, ¿verdad? No, lo prohibidísimo. Y hay otras que te cuento, por ejemplo, el Proteus, principalmente el Proteus mirabilis, te cuento que ni siquiera hace falta abrir la placa. Abrí tu estufa y un Proteus. Es así. ¿Entendés? Ya se le huele desde... A veces llegas al laboratorio y la compañera ya te dice, ¿verdad? Porque se huele hasta el pasillo, ¿verdad? Ay, el proto huele mal. El proto huele mal. Tiene un olor a podridito luego, en realidad. Pero la pseudomonas huele rico. La cándida también huele muy rico, huele muy bien. Y no exagero, les digo, en serio. Bueno, les hablaba de la burkholderia, ¿verdad? Que tiene más o menos las mismas características que las pseudomonas, ¿verdad? En cuanto a... Pero crece más lento, les decía, entonces eso nos ayuda, ¿verdad? Y la pigmentación, ¿verdad? Entonces al agar, generalmente la burkholderia tiene se observa colonias amarillas claras o puede ser sin pigmentación, ¿verdad? Son colonias más secas, sin embargo la pseudomonas era más mucoide, ¿verdad? Más chicloso parecía, ¿verdad? Y es importante que sepan, ¿verdad? Que hay algunas especies que son oxidasa negativa, entonces esto de pronto puede también llegar otra vez a confundir o a exigirnos, ¿verdad? Que se hagan un poco algunas pruebas más, ¿verdad? Ya habíamos visto que de pronto entonces podemos utilizar la DNasa, crecimiento a temperaturas más altas también, ¿verdad? Entonces nos ayuda a la identificación de la misma. En esta, por ejemplo, bueno, dirán que es blanco, ¿verdad? Pero a diferencia de las pseudomonas, entonces verán que son colonias más chiquititas. Acá, por ejemplo, donde les estoy mostrando, acá mismo hay dos colonias, ¿verdad? Acá es un chamburreado, esto realmente no hay colonias sueltas, pero esto es una colonia, ¿sí? Una colonia. Y ven que son colonias más chiquititas, ¿verdad? Más punti. Y entonces eso también, ¿verdad? Es una característica que lo diferencia de la otra oxidasa positiva, motilidad positiva, bacilo gram negativo, idéntico al gram, ¿sí? Y que también entonces están en las mismas muestras, en los mismos pacientes eventualmente, ¿verdad? Entonces son características que vamos teniendo en cuenta en el laboratorio, ¿sí? La Malay y la pseudo-Malay, bueno, ya son más de difícil aislamiento, ¿verdad? Pero entonces podemos llegar a obtenerle también así con colonias rosaditas, eventualmente las blancas, ¿verdad? La más aislada, como les decía, las especies del complejo eh, cepacia, ¿sí? El Acinetobacter, bueno, su característica más importante es que al gran mismo ya se lo observa entonces como un coco, ¿sí? Cocos son cocoides, cocobacilos. Cocobacilos son negativos de igual manera, ¿verdad? Y sus colonias son ligeramente rosadas. Eso se puede ver tanto en el agar sangre como en algunas selectivas para bacilo gram negativo, ¿verdad? En colonias rosadas, eventualmente blancos en el agar sangre, ¿verdad? Blancos tirando a rosadito, ¿sí? A rosadito. El Acinetobacter baumannii entonces ya es
a la prueba de la oxidasa negativa, ¿verdad? Oxidasa negativa, incluso motilidad negativa, ¿sí? Entonces son colonias más rosaditas en el agar sangre y al gram, entonces esto parece dirán una neisseria, ¿verdad? Básicamente, pero bueno, también a diferencia de las neisserias, en todo caso las muestras, ¿verdad? Que, de las cuales estamos haciendo el aislamiento son totalmente diferentes, ¿verdad? Eso también es otra característica que tienen que asociar, ¿verdad? A qué grupos y a cuáles son las patologías o los cuadros clínicos que causan una de otra bacteria, ¿verdad? Son diferentes. Hay varias especies de Acinetobacter, ¿verdad? Varias especies, y para ellos entonces, como ya les mencioné hace rato, para hacer una identificación así específica de las especies de la Acinetobacter, lo ideal es utilizar el equipamiento automático hoy en día, ¿verdad? De las cuales ya no les ya no les presento en este PPT porque ya hablamos en la clase de práctica de la vez pasada que el equipo es el mismo. Solo que esos cassettes son los que varían, ¿verdad? Porque esos cassettes en donde están todas las pruebas, ¿verdad? Y tanto pruebas bioquímicas como las pruebas a los antibióticos, ¿verdad? Esos cassettes vienen específicos para estos grupos de bacterias. En realidad estos grupos de bacterias no están así asociadas porque a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Que quiere que estos estén juntos ni nada así al azar, ¿verdad? Sino que justamente son porque presentan, ¿verdad? Características genotípicas, ¿verdad? Parecidas. Entonces vienen también, así mismo como nosotros le vamos estudiando por estos grupos, básicamente, ¿verdad? Estos equipamientos automatizados traen sus cassettes, ¿verdad? Así mismo para las bacterias, para las enterobacterias, para los cocos positivos, para los estafilococos, por ejemplo, para los estreptococos, por otro lado, y así, ¿verdad? Y no fermentadores en uno, ¿verdad? En un cassette. Y bueno, lo ideal, ¿verdad? O eventualmente entonces hacerle otras pruebitas para hacer su identificación, ¿verdad? Ligeramente rosadas o blancas, como dijimos, ¿verdad? Son también colonias chiquititas, lisas. Y por último, chicos, aunque estamos bien todavía de hora 4:30. Estenotrophomonas maltophilia, ¿verdad? Este no fermentador, entonces que también es oxidasa negativa, ¿verdad? Pero a diferencia de la Acinetobacter, da motilidad positiva, presenta flagelos, son móviles, se pueden expandir, ¿verdad? Son aerobios estrictos, crecen normal a 35 grados centígrados, son colonias, sus colonias, ¿verdad? Son medianas a grandes. Son lisas, como podemos ver, ¿verdad? Aquí son lisas y también presentan un color amarillento. A diferencia de la Acinetobacter, en realidad son colonias un poco más grandes. Ven que, o sea, de las últimas estábamos viendo que en su mayoría son color tipo amarillentas, ahora colonias amarillentas. Pero la Estenotrophomonas en realidad presenta un amarillo más pronunciado, tipo un aureus, parece un aureus realmente, pero no son hemolíticos, ¿verdad? No son hemolíticos, son colonias lisas, entonces un poquito unas colonias más grandes. Esta es una prueba básica que se le largó a la Estenotrophomonas, ¿verdad? En la que podemos ver justamente aquí, ¿verdad? La TSI sin cambio, entonces hablamos de un no fermentador. Al gram se observan negativas, entonces podemos discriminar la parte por la ausencia de la beta hemólisis, ¿verdad? Entonces nos ayuda a no confundir con un aureus, por ejemplo, ¿verdad? En la clase pregrabada van a ver que existen otros no fermentadores que no tocamos aquí, pero realmente son mucho menos frecuentes, ¿verdad? Son mucho menos frecuentes, no se los aísla o sea que en una proporción mucho menos es el aislamiento de las últimas, ¿verdad? Como es el del género Flavobacterium, Elizabetkingia meningoseptica y el Chryseobacterium
y el género alcalígenes, ¿verdad? Por ejemplo, también. Al gram todas iguales. El Chrysobacterium tiene una colonia un poco más rosadita, Elizabeth kingia es más blanca y el Flavobacterium es hemolítica y es mucho más punti la colonia, es mucho más chica, lo que quiero decir cuando digo punti. Y eso, ¿verdad? Hay una segunda parte de identificación de los bacilos gram negativos que vamos a ver el próximo lunes recién con la profe Jazmín, ¿sí? Cuando vemos la última parte del último grupo de bacterias, en la cual desde hoy ya van a tener acceso en el Classroom. Tenemos 2 últimas clases más. Bueno, y mientras que se cierra, yo les cuento también que no todo es malo con estas bacterias, ¿verdad? También se pueden utilizar para la bioremediación, ¿verdad? Sobre todo en el caso de las Cinetobacter y Pseudomonas, se vio que tienen posibilidad de degradar hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, se ve que pueden utilizar estos hidrocarburos, ¿verdad? En los combustibles, por ejemplo, en el caso del derramamiento de petróleo en el mar y demás. Entonces, como son también bacterias fáciles de cultivar en grandes cantidades y demás, se pueden utilizar para la bioremediación, ¿verdad? Y entonces se utilizan estas bacterias que consumen los hidrocarburos de los combustibles como fuente de hidrato de carbono y así se realiza la bioremediación, ¿verdad? Entonces también se pueden utilizar para cosas buenas, vamos a decir, estos microorganismos que son de fácil cultivo, ¿verdad? Entonces en cantidades masivas se pueden producir en grandes cantidades, aparte los genomas de estas bacterias están completamente secuenciados, se conocen súper bien todo, ¿verdad? Entonces se pueden hacer modificaciones incluso como para poder adaptar para cosas buenas, ¿verdad? Entonces como ser la bioremediación de los suelos y lastimosamente muchos de ellos se encuentran contaminando, ¿verdad? Vamos a decir en las terapias intensivas, las salas, ¿verdad? Entonces también por eso hay que conocerlos bien, ¿verdad? En nuestro caso, así como dijo la doctora, ¿verdad? Solemos tener aislamientos de Acinetobacter y Pseudomonas en infecciones asociadas a ventilación mecánica, ¿verdad? En gran proporción. Y muchas de ellas bastante resistentes, con mecanismos de resistencia variados, ¿verdad? Sobre todo lo más importante que serían las carbapenemasas, ¿verdad? Que eso después pasan a colonizar al paciente y no solo es importante para ese paciente que está colonizado, sino que después le puede contaminar al otro paciente y agarrarle una sepsis por un germen multiresistente o pan resistente, ¿verdad? Entonces, por eso es importante conocer a fondo en estos microorganismos y ver su lado bueno y su lado malo. Y bueno, eso nada más quería Gracias, Andrea. acotar. Súper. Pseudomonas y acineto, entonces, lo que tenés más. Pseudomonas y acinetos, sí, Ujú. es lo que más hay. ¿Y vos, Rolando? Sí, yo sinceramente me dedico a otra área que es la micología, ¿verdad? Pero suelo Ah, estar y cierto. ver esas listas y lo que se ve más es Acinetobacter. O sea, Acineto. eso es lo que más se aísla, ¿verdad? Acinetobacter especialmente en las traqueales, Sí, que pues, no en todos los casos significa infección, ¿verdad? O sea, significa más colonización, coloniza pero obviamente eso depende de todos los el hallazgos, ¿verdad? estado. Radiológicos, Fiebre, microbiológicos y los signos y síntomas del paciente, ¿verdad? el paciente. Sí. Todito uniendo eso, ellos llegan al diagnóstico de neumonía asociada a ventilación por tal cosa. Pero Entonces, también, dependiendo de eso, le tratan o no, ¿verdad? Ujú. claro, son gérmenes también que están muy asociados o sea, también de repente antes cuando se hacían más porque había más facilidades, ¿verdad? Se hacían los controles de los desinfectantes también, ¿verdad? Y El generalmente mapeo. estaba, Mm. ¿cómo? El mapeo.
Sí, se solían hacer sí los controles de esterilidad de todos esos, de todos esos equipos y elementos que están Ahora no hay en tiempo, las seguro. terapias. ¿Cómo? Ahora no hay tiempo. No, o sea, lo que pasa es que Estamos todos está súper saturados. complicado, Sí. sí. Cuando justo hace poco tuvimos un problema con, creo que fue específicamente con Crisibacterium, que empezamos a aislar en grandes cantidades Es brotes. en los desinfectantes, o sea, en los hemocultivos, ¿verdad? Pero eran llamativamente una de dos muestras. Entonces, lo que decíamos era que estaba asociada a la contaminación en la toma de muestras. Entonces, lo que hicimos fue ver de El desinfectante modificar que estaban usando, el que se antiséptico. estaban utilizando. Entonces, lo Ah, que se mira. hizo fue hacer una rotación de esos desinfectantes, ¿verdad? Cada tanto, porque la característica era que estaban todos en un solo piso. Entonces probablemente el desinfectante que estaba rotando por ahí estaba colonizado, o sea, se estaba contaminado con el bacilo este. Y entonces había un aislamiento, pero los pacientes no tenían sintomatología clínica asociada a eso, ¿verdad? Entonces por eso Llamó la empezamos atención. sí, empezamos a hacer un estudio más exhaustivo, ¿verdad? Y lo bueno es que ahora estamos trabajando más de manera más cercana también, ¿verdad? Con la parte de control de infecciones. Y entonces eso también ayuda, ¿verdad? A determinar las causas y poder decir específicamente si es que se trata de un microorganismo que está contaminando algo o si realmente está causando, ¿verdad? Aparte de los datos clínicos que tenemos de los pacientes. Entonces por eso también es importante hacer ese seguimiento como médicos, ¿verdad? Si es que realmente el paciente presenta o no la sintomatología o está asociada, así como dijo el doctor Rolando, a hallazgos clínicos que puedan atar a ese microorganismo a ese paciente. Por lo que ya vimos, ¿verdad? Que son están ampliamente distribuidos. O sea, que si vos sembrás nomás lo así, algún hisopado de los equipamientos desinfectantes o lo que pueden estar, ¿verdad? Están ahí contaminando y colonizando. Bueno, muy bien, Así muchas es. gracias a todos. Sabrina, ¿no?